¿Qué tal? Les habla Jorge Molina. Hoy veremos un video con una descripción detallada de la ficha técnica de la batería Pylontech UP5000. Para el análisis y descripción de los diferentes parámetros tendremos como referencia la ficha técnica que aparece en los manuales de la batería Pylontech UP5000. También esto será válido para otras baterías o modelos del mismo fabricante, dado que las especificaciones son similares, solo difieren en los valores específicos. Entonces, partamos con la primera descripción. UP5000 es una batería del tipo bajo voltaje. Aquí vemos la especificación, 48 volts. Es muy utilizada en instalaciones solares de vivienda. El voltaje requerido se relaciona con la capacidad que se necesita y con el voltaje sistema definido en el inversor. Si el voltaje del sistema definido en el inversor es 48 volts, es ideal para este tipo de batería. Ahora, para aumentar la capacidad de almacenamiento se deben conectar baterías en paralelo manteniendo esos 48 volts. Luego veremos la especificación en cuanto a conexiones en paralelo. La capacidad nominal de la batería es de 4800 Wh, pero la batería no se debe descargar al 100%, se debe considerar el DOD o la profundidad de descarga máxima que soporta la batería, y esta es de un 95%. Por lo tanto, tendremos una capacidad útil de la batería igual al 95% de 4800, es decir, 4560 Wh. Estas capacidades nominal y útil se pueden expresar también en ampere hora, dividiendo las capacidades por el voltaje del banco de batería, es decir, por 48 volts, con lo que se obtiene una capacidad de 100 ampere hora nominal y 95 ampere horas útiles, como se indica acá también. La dimensión o el tamaño de esta batería es relativamente pequeño en comparación con baterías AGM de la misma capacidad. Lo mismo en cuanto al peso de 40 kilos. Es liviano en comparación con las opciones. Peso y tamaño son importantes al diseñar la instalación y asignar los espacios respectivos. El voltaje de carga y descarga se da como un rango en esta especificación. Cuando la batería se descarga a 44.5 volts o menos, se activará la protección de la batería debido a una descarga más allá de este valor recomendado, por lo que se debe cargar la batería hasta que esa condición desaparezca. Por otra parte, para la carga se puede elegir el valor máximo superior para obtener así más capacidad, pero a costa de menor vida útil, por lo que se recomienda un máximo de 52.5 volts por vida útil. Ahora, si el voltaje de carga es superior a 54 volts, se activará la protección de la batería y en el caso de que esto ocurra, se debe verificar la configuración del inversor multifunción o cargador, dado que estos valores se configuran en el inversor utilizando la función BMS. Como nota al margen, se deben tener precauciones al configurar el inversor, pues a veces vienen con valores por defecto que son normales para baterías de plomo ácido, los que son superiores a los máximos de baterías de litio. Por lo tanto, es recomendable revisar en detalle antes de conectar la energía fotovoltaica o la red. Ver más abajo link con configuración del inversor AXPER como un ejemplo para este caso. La corriente de descarga de la batería es una medida de qué tan rápido puede entregar o recibir la energía. El valor recomendado es 50 amperes, lo que representa a 48 volts 2,4 kWh. Tasas de carga y descarga mayores que estos 50 amperes son posibles, pero no se recomiendan. Por ejemplo, cargas de más de 50 amperes aceleran la carga, pero acortan la vida útil. Este valor parece conservador si consideramos que la capacidad de la batería es de 100 ampere hora.
pero son las restricciones de diseño. Los 50 amperes máximo se deben configurar en el inversor, considerando la cantidad de baterías Pilotech conectadas en paralelo. Por ejemplo, si se usan dos baterías, el valor será 2 por 50, es decir, 100 amperes. Por lo tanto, la corriente de carga máxima debe configurarse en 100 amperes o menos para este ejemplo. Ver más abajo el link sobre configuración del inversor, pues es necesario considerar cómo se distribuyen las cargas desde fotovoltaica y desde la red. Además de establecer la corriente de carga y descarga recomendada de 50 amperes, se definen dos límites de operación. El primero de ellos corresponde a cuando se alcance una corriente entre 74 y 89 amperes por más de 60 segundos. En este caso se activará la protección de la batería. Lo mismo va a ocurrir si hay un pic de corriente entre 90 y 200 amperes. Y si este pic se presenta por más de 15 segundos, también se activará la protección de la batería. Hay dos protocolos de comunicación, RS485 y CAN. El protocolo CAN tiene velocidad de 500 kilobits por segundo a 120 ohm y se utiliza para la conexión con el hub. Este hub es para cuando se requiere conectar más de 16 baterías en paralelo. Y también se utiliza el CAN para conexión al inversor o para la conexión con la batería maestra o batería superior. En cuanto al protocolo RS485, su velocidad puede ser de 9600 o 115200 bits por segundo a 120 ohm también, y es utilizada para la conexión al inversor o a la batería esclava. La profundidad de descarga, también conocida como DOD por sus siglas en inglés, es del 95%. Este porcentaje representa un importante avance con respecto a otras baterías como las de plomo, las que solo pueden descargar al 50%. Un DOD del 95% entrega más capacidad útil. Se pueden colocar varias baterías en paralelo para ampliar la capacidad y la potencia. Estas conexiones en paralelo se pueden hacer sin las restricciones de las baterías solares tradicionales como las de plomo. La batería de litio tiene un diseño y un sistema de gestión de carga BMS que equilibra la energía que recibe cada una de las celdas para que los problemas atribuibles a otras baterías no ocurran. Según se ve acá, se pueden escalar hasta un máximo de 16 baterías en paralelo sin hub, llegando a una capacidad útil de 73 kWh. La potencia final en paralelo debe estar en concordancia con la potencia nominal del inversor, multifunción o del cargador, según sea el caso. Una nota importante con respecto a las conexiones de las baterías. Esta batería tiene el BMS integrado y está diseñado para 48 volt continuo, por lo que nunca se deben conectar estas baterías en serie. Ver el punto 2.1 del manual. Siempre las conexiones deben ser en paralelo. Otro punto importante, el hub. Al utilizar un hub como el de esta figura, se pueden sobrepasar las 16 baterías en paralelo. Acá se especifican las temperaturas de trabajo. Por ejemplo, temperatura de operación en la carga de 0 grados Celsius a 50 grados Celsius. Luego la temperatura de operación en la descarga de menos 10 grados Celsius a 50 grados Celsius. También se indica la temperatura de almacenamiento, que puede ir de menos 20 a 60 grados Celsius. Por encima de los 60 grados Celsius o por debajo de los menos 10
la batería no podría funcionar y se deben acondicionar por lo tanto los espacios para cumplir con los rangos de temperatura entre 0 y 50 grados, por ejemplo. La corriente de cortocircuito debe ser menor de 4000 amperes durante 2 milisegundos. 4000 amperes es la posible corriente de falla que la batería puede soportar durante 2 milisegundos sin sufrir daño. Representa una baja cantidad de energía y por tiempo, y por lo tanto no implica efectos negativos como calentamiento y arcos en estos 2 milisegundos. Más allá de ese límite de operación, la batería se desconectará para protegerse. Aquí vemos algunas especificaciones relacionadas con protecciones de medio ambiente. La primera de ellas es el tipo de enfriamiento, es un tipo de enfriamiento natural o un modo de autoenfriamiento. Luego está la clase de protección, que es la 1, indica que la protección del usuario contra descargas eléctricas se logra con aislamiento y una conexión a tierra de protección. Además, esto considera que tiene placa de protección BMS también, por ejemplo, contra cortocircuitos, sobrecarga, sobredescarga y protección térmica. Luego está el grado de protección IP, que es un IP20. El primer número determina el nivel de protección contra elementos sólidos. En este caso, nivel 2 protege contra cuerpos sólidos de más de 12 milímetros. El segundo número indica el nivel de protección contra elementos líquidos. El nivel 0 significa sin protección, contra el agua, por ejemplo. También soporta niveles de humedad entre 5% y 95% sin condensación. Y finalmente una altitud menor a 4000 metros como un entorno de funcionamiento. Tiene 3 tipos de certificaciones que corresponden a estándares de calidad y seguridad internacionales. Luego tenemos la vida útil de diseño y ciclo de vida. La vida útil de diseño contempla condiciones de fabricación. Es el tiempo durante el cual la batería funcionará dentro de los parámetros especificados. En este caso, 10 años a 25 grados Celsius. Con respecto al ciclo de vida de la batería, se refiere a la cantidad de ciclos de carga y descarga que puede completar antes de perder su rendimiento. Este ciclo de vida de una batería depende del tipo de batería y de cómo se utiliza. Esta batería tiene una vida útil como ciclo de vida equivalente a más de 4500 ciclos. Si estos son ciclos diarios, más o menos son 12 años a 25 grados Celsius, como se indica ahí. Luego de los 4500 ciclos baja la eficiencia, por ejemplo, al 80%. También, además de depender del tipo de batería, la cantidad de ciclos dependen de la utilización, las condiciones de instalación, las condiciones de funcionamiento y las prácticas de mantenimiento. Esto a diferencia de la vida de diseño. Como nota aparte, hay un nuevo modelo, el US5000, que mejora este indicador a más de 6000 ciclos. Acá tenemos los estándares de referencia. Estos son certificaciones que aseguran más confiabilidad. Por ejemplo, establecen requisitos de seguridad para acumuladores y elementos de litio en general, o bien para el transporte de mercancías peligrosas. Además de estas especificaciones que hemos revisado, es importante también indicar que UP5000 tiene un sistema de administración de baterías BMS incorporado, que puede administrar y monitorear la información de las celdas, incluido el voltaje, la corriente y la temperatura. El sistema de gestión de baterías BMS tiene funciones de protección que incluyen sobrecarga, sobre descarga, sobre corriente y también temperatura ya sea alta o baja.
No se olviden de suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de próximos videos. Nos vemos. Muchas gracias.